Consideremos una aplicación lineal f definida de R2 en R3, tal que f de 1, 1 es menos 1, 1, 0 y f de 1 menos 1 es 1, 1, 1. Nos piden que calculemos la expresión analítica de f. En primer lugar, observemos que tenemos las imágenes de dos vectores, de 1, 1 y 1, menos 1. Y fíjate que esos vectores 1, 1 y 1, menos 1 no son proporcionales. No son proporcionales porque no existe un número que multiplicarlo por el primero t del segundo. O no existe un número que multiplicarlo por el segundo t del primero. Existe simetría. Bueno, eso se puede ver fácilmente porque si tú divides las primeras componentes, pues es el resultado distinto de dividir las segundas componentes. Entonces ya sabes que como no son proporcionales son linealmente independientes. El conjunto formado por esos vectores pues sería un sistema libre. Un sistema libre de R2 formado por dos vectores. Tú sabes que la dimensión de R2 es 2. Dos vectores linealmente independientes de R2, como la dimensión de R2 es 2, pues sería una base. Tenemos que el conjunto B formado por esos dos vectores, 1, 1, 1 menos 1, es una base de R2. Entonces, si ahora volvemos al enunciado, nos están dando las imágenes de los vectores de una base. Entonces, las imágenes de los vectores de una base, por el teorema de existencia y unicidad de la aplicación lineal, determinan la aplicación lineal. Existe una única aplicación lineal que cumple eso que nos ponen ahí. Y lo que tenemos que hacer es obtener la expresión analítica de esa aplicación lineal, f. Para hacer esto tenemos dos opciones. Yo lo voy a hacer de las dos formas, ¿vale? Vamos a poner la opción 1. Y la opción 1 es sin usar matrices. Nosotros ya hemos visto esto cómo se hace, ¿eh? Tienes que coger un vector. Bueno, lo que buscas es calcular f de xy, de un vector genérico xy. ¿Esto cuánto vale? Y entonces lo que haces aquí es considerar ese xy, vector genérico de R2, que era lo que iba a decir, y vamos a expresarlo como combinación lineal de la base. Esto sería alfa por 1, 1 más beta por 1 menos 1. Y quiero saber cuánto valen alfa y beta. Ya sabes que esas son las coordenadas de xy respecto de la base B. Entonces desarrollas esto de aquí. Alfa por 1, 1 te queda alfa, alfa, más beta por 1 menos 1 es beta, y beta por menos 1 menos beta. Esto sería alfa más beta, alfa menos beta. Quiero calcular alfa y beta, como he dicho. Entonces de aquí, pues igualando componentes del último y del primer vector de esta cadena de igualdades, pues obtenemos las primeras componentes, alfa más beta es igual a x, y las segundas componentes, alfa menos beta es igual a y. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, alfa y beta. Hay que calcular alfa y beta, recuerda. Entonces vamos a resolverlo, pues lo hacemos por el método de Gauss. La primera ecuación es 1 alfa más 1 beta igual a x. La segunda ecuación es 1 alfa más menos 1 beta igual a y. Entonces, ¿qué número hay que multiplicar al 1 tal que sumarlo con 1 nos dé 0? Pues claramente menos 1. Hacemos menos 1 por la primera fila más la segunda fila. La primera fila es la que hace ceros, la copiamos. Y ahora hacemos menos 1 por la primera fila más la segunda fila, menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1, menos 1, menos 2, y menos 1 por x menos x más y, eso sería menos x más y. Y entonces, bueno, pues el sistema te quedaría alfa más beta igual a x y menos 2 beta igual a menos x más y, que sí que lo podía haber hecho por reducción. Te quedaba que alfa directamente era que x más y, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, aquí obtenemos que beta es igual a
menos x más y partido menos 2, que esto, pues el menos de abajo lo subes arriba, cambia de signo todo, x menos y partido 2, y arriba si sustituyes, pues alfa más beta, que es x menos y partido de 2, sería igual a x, pasas esto restando, bueno, y esto lo haces, partes esto de 1, mínimo como múltiplo de 1 y 2, 2, 2 entre 1, 2 por x, 2x, y 2 entre 2, 1 por x menos y, y esto te queda como un denominador 2, restamos los numeradores, 2x, ojo con este menos, que cambia de signo todo lo que sigue, menos x más y, mucho cuidado que eso te echa a perder el ejercicio, y te quedaría x más y partido de 2. Este sería el resultado, ¿vale? De la alfa. Entonces tenemos alfa y beta ahí, y entonces, bueno, sí, se ve cuáles son. Sustituimos ahí en la primera igualdad que tenemos, x y sería igual alfa, me ha quedado x más y partido de 2. Esto por 1, 1. Más beta, que me ha quedado x menos y partido de 2. Esto por 1 menos 1. Y entonces calculas imágenes en las dos partes de la igualdad. F de x y sería igual a f de x más y partido 2. Estoy sustituyendo la expresión de x y. Fíjate que estos son escalares, entonces salen fuera, al ser f una aplicación lineal, y f de la suma es la suma de las f's. Entonces esto nos quedaría x más y partido 2 f de 1, 1 más x menos y partido de 2 f de 1 menos 1. Y ahora simplemente pues tienes que sustituir estas imágenes que las tenemos desde el principio. X más y partido de 2. Ahora por f de 1, 1 es menos 1, 1, 0. Más, ahora x menos y partido de 2. Por f de 1 menos 1, que es 1, 1, 1. Entonces multiplicamos x más y partido 2 por menos 1, 1, 0 por cada una de las componentes. Te quedaría x más y partido 2 por menos 1 menos x menos y partido de 2. X más y partido 2 por 1. X más y partido de 2. X más y partido de 2 por 0. 0. Más ahora x menos y partido de 2 por 1, 1, 1. X menos y partido de 2. X menos y partido de 2. Y x menos y partido de 2. Y ahora sumamos componente a componente. Tendríamos menos x menos y partido de 2 más x menos y partido de 2. Eso te quedaría menos 2y partido de 2, que es menos y. Ahora, x más y partido de 2 más x menos y partido de 2, te quedaría 2x partido de 2, que es x. Y finalmente 0 más x menos y partido de 2, pues x menos y partido de 2. Y entonces hemos obtenido que f de x y es igual a esto. Pues vamos a ponerlo aquí. Y ya estaría hecho el ejercicio. F de x y es igual a menos y x menos y partido de 2. Esta, ya sabemos por el teorema de existencia de unicidad de la aplicación lineal, es la única aplicación lineal que cumple pues que f de 1, 1 es menos 1, 1, 0 y f de 1 menos 1 es 1, 1, 1. Entonces, esta es la primera forma de hacerlo, ¿vale? Si quieres, pues puedes poner este x menos y partido 2 como un medio x menos un medio y, como quieras, da igual, así está bien. Y vamos a hacer, pues ahora, este ejercicio con la opción 2, que es utilizando matrices, ¿vale? Nosotros tenemos la base B ahí, y entonces vamos a trabajar con bases canónicas del dominio y del codominio. Como tenemos que son distintos, el dominio y codominio, pues vamos a tener dos bases canónicas, C1 y C2. Vale, usando matrices. Vale, entonces como digo, como voy a obtener la expresión analítica f de xy, observa que el xy, pues las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Entonces, considero bases canónicas de R2 y de R3, sean
C1 y C2, bases canónicas del dominio y del codominio de R2 y R3 respectivamente. Entonces este XY, pues tenemos las coordenadas respecto a la base canónica de R2, que es C1. Entonces, para calcular la imagen de este vector usando una matriz, necesito que la base inicial de esa matriz de F sea C1. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es calcular MC1 C2F. Esa va a ser la clave. Siempre hay que buscar la expresión analítica, tener la matriz respecto de las bases canónicas. Entonces esta matriz, vamos a ver, aquí no tengo ninguna matriz, no nos da ninguna matriz. Tengo las imágenes de los vectores de la base P. Tengo F de 1, 1. Esto me dicen que es menos 1, 1, 0. Pero ya sabes que las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. En este caso, base canónica de R3. Esto sería menos 1, 1, 0. Y a base canónica de R3 le hemos llamado C sub 2. Y de la misma forma, F de 1 menos 1. Esto te queda 1, 1, 1. Sabes que las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Esto es 1, 1, 1 sub C sub 2. Entonces, tenemos las imágenes de los vectores de la base B respecto de la base C sub 2. Luego podemos construir MB C sub 2F. Porque MB C sub 2F es primer vector de la base B, calculo su imagen, coordenadas respecto de C2, es lo que he hecho arriba, y esas coordenadas las escribimos en la primera columna, menos 1, 1, 0. Ahora, segundo vector de la base B, 1, menos 1, calculo su imagen, coordenadas respecto de C2, 1, 1, 1. Entonces ya tenemos esta matriz, pero yo quiero calcular MC1C2F. O sea, lo que tenemos es F que va de R2 en R3, pues tenemos la matriz respecto a las bases B y C2. Y observa que quiero MC1C2. Acabar en C2, ya está, y empezar en C1. Pongo aquí C1, que es base también de R2. Para no marear a la F, pongo aquí la identidad de R2. Esta sería la primera que actúa, esta sería la segunda que actúa. Y entonces de aquí tenemos pues que M, quitamos el paso intermedio, C1, C2, DF, tenemos dos aplicaciones lineales, luego tenemos dos matrices, quitamos ya esto que hemos tachado. Ya sabes que la primera matriz que actúa, pues siempre que tengo la matriz de una aplicación lineal, se escribe el vector detrás, luego la primera que actúa es esta, la segunda es esta. Entonces escribimos lo correspondiente al diagrama MC1B de la identidad de R2 y MBC2 de F. Aquí. Entonces, MBC2F la tenemos ahí. Y la otra es una matriz de cambio de base. MC1B identidad de R2. Bueno, MC1B identidad de R2 es una matriz de cambio de base donde la segunda no es la canónica. Es más fácil calcular MBC1 de la identidad de R2. Es copiar la base B en las columnas, porque la segunda es la canónica. La base B tenemos que es ahí 1, 1, 1 menos 1. Esto es porque vectores de la base B, calculo la imagen, por la identidad se quedan igual. Coordenadas respecto a la base canónica se quedan igual, lo pongo en las columnas, ¿vale? Y entonces MC1B identidad de R2, esto sería la inversa de MBC1 identidad de R2, sería la inversa de esa matriz. Y bueno, tú puedes calcular la inversa de esta matriz,
En el libro lo tienes hecho con todos los pasos y eso te queda pues un medio, un medio, un medio y menos un medio. Recuerda siempre cuando tengas una inversa multiplicar para comprobar que es la identidad, para detectar posibles errores. No paro de decirlo, ¿eh? Entonces simplemente tenemos que copiar esto aquí, ¿vale? Que eso es MC1B. Cortito de espacio, como siempre, me va a tocar borrar. Y entonces hacemos este producto de matrices, ya sabes, como siempre, matriz 3×2 por una matriz 2×2. Se puede multiplicar el resultado de una matriz 3×2. El elemento 1, 1, pues primera fila por primera columna, menos 1 por un medio, más 1 por un medio, eso te queda 0, y bueno, de la misma forma, pues calculas todo, ¿eh? Este producto te queda un menos 1, aquí un 1, un 0, y aquí un medio, menos un medio. Y entonces eso sería M, C1, C2F, lo vamos a poner aquí, sería esto. Y esta, pues ya, para calcular la expresión analítica es lo más. Borro lo de abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa. Y entonces, bueno, lo que estábamos al principio, que f de xy, el xy es xy c1, f de xy lo vuelvo a poner, pues el xy es xy c1, entonces para calcular la imagen puedo utilizar mc1c2f, mc1c2f, multiplico por una matriz columna cuyos elementos son xy, mc1c2f, pues copiamos, 0 menos 1, 1, 0 y un medio menos un medio, esto por xy, tenemos una matriz 3×2 por una matriz 2×1, el producto te queda una matriz 3×1, primer elemento, primera fila por primera columna, 0 por x más menos 1 por y, menos y, el elemento 2, 1, segunda fila, primera columna, 1 por x más 0 por y, x. Y el tercer elemento, tendríamos ahí el elemento 3, 1, tercera fila, primera columna, 1 medio x más menos 1 medio y. 1 medio x menos 1 medio y. Y entonces, bueno, estos son coordenadas de la imagen respecto de C2. O sea que f del vector xy, que es el vector que estamos calculando la imagen, sería menos y x y ahora 1 medio x menos 1 medio y respecto de C2, pero claro, ya sabes que las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes, o sea que obtenemos que f de xy, eso es porque esto que tenemos ahí es menos y por 1, 0, 0 más x por 0, 1, 0 más 1 medio x menos 1 medio y por 0, 0, 1. Pues obtenemos esto que es menos y x y ahora 1 medio x menos 1 medio y. Observa que el resultado es el mismo. Ahora sí que ha salido pues expresado ese x menos y partido 2, pues como tengo abajo es lo mismo, y entonces hemos visto dos formas diferentes de realizar pues este mismo ejercicio. Tú dirás, si lo sé hacer de una, ¿por qué tengo que aprender de la otra? Pues si lo sabes hacer de una, pues sabes un poco. No está mal, a pruebas. Si lo sabes de las dos, se nota que eres un crack absoluto. O sea que imagínate.